La doctrina social de la Iglesia y su evolución, Antonio Martín Puerta. La Iglesia Católica ha sido una voz influyente en la sociedad durante siglos, no solo en temas espirituales, sino también en cuestiones sociales y económicas. A través de sus enseñanzas y documentos, la Iglesia ha buscado promover la justicia, la paz y la dignidad de la persona humana. ¿Qué es la doctrina social de la Iglesia? El conjunto de pronunciamientos emitidos por la Iglesia por vía ordinaria referentes a las cuestiones sociales desde la fecha convencional de 1891 es el resultado histórico de una acumulación de crisis del mundo contemporáneo, situaciones a las que la Iglesia se ve obligada a dar respuesta en coherencia con su misión en el mundo. Si observamos cuáles son los elementos determinantes para la generación de la doctrina social, habríamos de considerar tres circunstancias. Las situaciones de prosperidad que sigue viviendo Occidente ha hecho olvidar las terribles situaciones de atraso y conflictividad de otros tiempos. A finales del siglo XIX, España enfrentaba grandes problemas sociales y económicos que afectaban directamente la educación. Algunas de las situaciones conflictivas eran altos índices de analfabetismo, desigualdad social y económica e inestabilidad política. A finales del siglo XIX se habían producido tres cambios políticos que modificaban sustancialmente las situaciones de los católicos y de la Iglesia en Italia, Francia y Alemania. La conquista de Roma en 1870 por las tropas de Víctor Manuel II, asaltando la antigua muralla aureliana, dejaban al Papa en situaciones de inanidad. Pío IX pasaba de importante soberano territorial a prisionero en el Vaticano. Se iniciaba la litigiosa cuestión romana, que solo en 1929 se resolvería con la creación de la actual Ciudad del Vaticano, sustituyendo a los antiguos estados pontificios. La derrota francesa del 1 de septiembre de 1870 frente al ejército prusiano en Sedan acababa con el régimen de Napoleón III. De ello se derivan dos hechos. El primero, la pérdida para el Vaticano de su principal protector externo. La segunda, el establecimiento de un nuevo régimen que pronto demostraría un carácter extremadamente laicista. Alemania vino a suponer para la Iglesia otro serio problema desde esas mismas fechas. La proclamación del imperio vino acompañada de la política del Kulturkampf de Bismarck, destinada igualmente a la segregación social de los católicos, ahora mucho más numerosos tras la constitución del Segundo Reich. La reacción vino del partido constituido siguiendo las inspiraciones del Vaticano, el Centrum, que tras una dura lucha supo hacer que se desactivaran las medidas anticatólicas. Se ha venido a comentar cómo la antigua y predominante cultura y presencias católicas han venido a quedar reemplazadas por otras iniciativas e instituciones. Se mencionan 6 elementos: elemento de hostilidad cultural, educativa, política, moral, doctrinal y de división interna. Tanto Pío IX, San Pío X, Pío XI y León XIII sintieron la necesidad de situar en un ámbito histórico varios documentos que no pueden perder de vista un elemento, el de la coherencia en su elaboración, basados todos ellos en una división del hombre, de la sociedad distinta a la existente. Los documentos pontificios suponen mucho más allá de lo que parecen meras y aparentes condenas, un conjunto coherente de afirmaciones siempre a favor del orden natural, de la dignidad de la persona, del bien común y del respeto a la sociedad. Pío XII, lejos de ser un pontífice vinculado a reivindicaciones de formas propias de épocas pretéritas, tal como suele erradamente juzgársele, fue por el contrario una personalidad histórica sobre la que recae el mérito de la adaptación a una nueva circunstancia. La elección de Juan XXIII vino a cambiar el modo de acercamiento al mundo contemporáneo. No hay una iglesia anterior y otra posterior. La iglesia y su doctrina es una y siempre la misma.
La doctrina social de la Iglesia no es una mera acumulación de documentos declarativos a ser citados de modo ocasional como posible sugerencia ante la aparición de un cierto problema social. No es una emanación descoordinada del pensamiento eclesiástico surgida de modo meramente reactivo ante un mundo en el que la Iglesia perdió el protagonismo principal con ánimo de lograr una efímera presencia. La doctrina social de la Iglesia no es la ideología de la Iglesia. No es un conjunto de críticas hacia las conflictivas sociedades contemporáneas, una emanación de nostalgias hacia épocas pasadas ni un aval a hipotéticas pretensiones de reconstrucción de instituciones históricas de Mesías ni tampoco utopías fuera de la realidad. La doctrina social como modelo de elaboración teológica del ámbito de la teología de la evangelización y dirigida al encuentro entre el evangelio y la vida social, pero además ha de considerarse ciertos elementos. La doctrina social alberga los elementos esenciales para su continuidad, evoluciona en el tiempo, utiliza elementos tanto inductivos como deductivos y no es una mera teoría, sino que busca aplicaciones prácticas. La doctrina social de la Iglesia abarca tres dimensiones. La dimensión antropológica, por ello Juan 23 sostiene que la Iglesia Católica enseña y proclama una doctrina de la sociedad y de la convivencia humana que posee indudablemente una perenne eficacia. El principio capital, sin duda alguna, de esta doctrina afirma que el hombre es necesariamente fundamento, causa y fin de todas las instituciones sociales. El hombre, repetimos, en cuanto es sociable por naturaleza y ha sido elevado a un orden sobrenatural. La dimensión social. La Constitución Pastoral Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II señala que la comunidad política nace pues para buscar el bien común en el que se encuentran su justificación plena y su sentido del que deriva su legitimidad primigenia y propia. El bien común abarca el conjunto de aquellas condiciones de vida social con las cuales los hombres, las familias y las asociaciones pueden lograr con mayor plenitud su propia perfección. La dimensión epistemológica. Adentrarse en las consideraciones sobre los fundamentos de la doctrina social supone retomar en épocas contemporáneas la cuestión acerca de cuáles son también los pilares del pensamiento expresado por la Iglesia, si bien con ciertas especificidades. No pocos de los errores transmitidos en la época contemporánea que han debilitado la eficacia del mensaje cristiano se deben a la asunción en muchos casos inconscientes de epistemologías que rechazaban los pilares esenciales de la construcción teológica y cultural cristiana.